Ya casi estamos terminando con los usos específicos de ser. Y vamos a adelantarnos un poco con el contenido del curso y hablar sobre uno de los usos de estar. Siempre se usa estar para ubicaciones. Y esto es cierto. Bueno, al menos en parte. Esta regla tiene una excepción, que por alguna razón las personas parecen olvidar frecuentemente. Siempre usamos estar para ubicaciones, excepto por las ubicaciones de eventos, fiestas, clases, citas, reuniones, etc. Todo compromiso al que debas asistir lo indicamos con ser. Otro detalle que debes tener en cuenta es que para indicar el lugar de un evento tienes que usar la tercera persona del verbo ser. Por ejemplo, la fiesta es en el parque, el concierto es en el estadio, el examen es en el salón 4.